Ahora vamos a ver la carta de Pablo a los tesalonicenses. Existen dos y son las primeras que escribió. Por lo tanto, estas constituyen la primera parte en ser escrita del Nuevo Testamento. Tal vez ustedes no lo sabían, pero estas fueron el principio. Pablo en pocos meses escribió dos cartas al mismo lugar a la misma gente, y es así como empieza el Nuevo Testamento. Creo que a menudo olvidamos que la primera iglesia no tenía un Nuevo Testamento. Las únicas escrituras que tenían era el Antiguo Testamento, pero también tenían a los apóstoles que predicaban y enseñaban, pero no tenían el Nuevo Testamento. Así es como todo esto empieza. Estas cartas son probablemente las cartas más fáciles de entender que escribió Pablo. Tratan de asuntos muy simples y muy directos. Hay un par de dificultades que tendremos que mirar. Las dos fueron escritas por la misma persona, o mejor dicho, por las mismas personas, porque Pablo asocia a Silos y Timoteo con él. Era un equipo de tres quienes vinieron a Tesalonia, vivieron allí y por lo tanto él escribe a nombre de los tres. Aun cuando la mayoría de la escritura es claramente sus pensamientos escritos para la misma gente, para el mismo lugar y al mismo tiempo, las dos cartas son completamente diferentes en atmósfera y temperatura y en tono. Los dos tratan aún de los mismos asuntos y los tratan de una manera totalmente diferente. La primera carta es muy cálida y personal. Él está muy preocupado por ellos y está muy envuelto o involucrado con ellos. Y luego lees la segunda carta y son totalmente diferentes. De alguna manera, él ahora está muy frío con ellos, muy cortante con ellos. No viene como una persona cariñosa, más bien apartada y distante de ellos. Y entonces te preguntarás qué ha pasado tanto con el final de Pablo o con el otro final y entre las dos cartas que ha hecho que cambie tanto la relación. Bien, vamos a explorarlo y hacer la pregunta, ¿por qué? Se debe empezar por el lugar. Es justamente arriba del mar Aegean, fue un puerto importante, sin embargo el puerto se ha encenegado un poco y el mar ya no está tan cerca como estaba antes. Eso ha sucedido con muchos lugares, lo mismo pasó en Éfeso. Pero Tesalónica fue un pueblo clave, crucial. Primero, por estar ubicado en el camino principal romano que iba de Roma a Asia. Se le llamaba el camino de Agnacia y Tesalónica estaba justamente en ese camino. Así que por su ruta era un pueblo clave, pero también era el puerto a la cabeza de todo el mar Aegean. Por lo tanto, era la terminal de toda ruta comercial que transitaba por el mar. Así que era un lugar clave. Si habrías querido establecer una rama de algo allí, el negocio se habría propagado y si quieres establecer una colonia del reino de los cielos allí, se propagaría ampliamente. Pablo se fue de Filipo a Tesalónica, ahora llamada Silónica o Tesaloniki. La gente se ríe de mi pronunciación griega. Les diré por qué más adelante, pero allí lo tenemos, un pueblo clave nombrado después la media hermana de Alejandro el Grande y un puesto de negocio. Ellos produjeron el cambio de moneda más que en ningún otro lugar en los alrededores del mar Egeo, lo cual les dice algo a ustedes. Puesto que había mucho negocio, necesitaban tener dinero en los bancos. Una población muy mezclada, pero especialmente muchos negociantes judíos. Donde vaya el negocio, allí van los judíos. Ellos estaban allí especialmente porque el pueblo se encontraba en vía o en la vía y la ruta del mar. Los arqueólogos han encontrado mucho sobre Tesalónica. Han encontrado el foro romano, encontraron un hipódromo deportivo, incluso encontraron un rótulo de una puerta que decía la sinagoga de los samaritanos. Así que también habían samaritanos. Además de judíos, una población bastante mezclada. Ahora en el libro de los Hechos se nos dice que fue gobernada por una clase de persona especial llamada Politarch. Está probablemente compuesta por dos palabras griegas, poli, ciudad, y arch o arzobispo, gobernante y politarch. La gente suele preguntarse si Lucas fue un buen historiador, porque la palabra politarch no ocurre en ninguna otra parte en la historia antigua y recientemente los arqueólogos han descubierto que esta palabra se encuentra 41 veces en las ruinas de Tesalónica y este fue el único pueblo en llamar a su alcalde un politarca.
Y cuando eso ocurre, justamente resalta cuán exacto fue Lucas, porque solamente menciona a los gobernantes con este nombre en aquella ciudad. Mientras los arqueólogos más desencaben, más confianza tenemos de la exactitud de la palabra de Dios. El problema es que la gente no espera ver estas pruebas y empiezan a ser escépticos. Ahora bien, empecemos a ver la iglesia. Pablo los menciona como la iglesia en Dios. Esa es su dirección. Puede ser la iglesia en Tesalónica, pero es la iglesia en Dios. Este es su verdadero hogar, su verdadera dirección. Fue en un segundo viaje que, recapitulemos un poquito, se encontraba aquí en Gálata con las iglesias que había fundado allí y dijo: vamos a evangelizar. Por lo tanto, fueron y el Espíritu Santo dijo no. Así que dijo: está bien, intentemos con Asia. Fue allí y el Espíritu Santo dijo no, error. Hasta que continuaron hasta llegar al mar sin poder seguir más adelante. Este es un ejemplo muy interesante de orientación. Ellos no habrían sido orientados si no se hubieran puesto en movimiento. Si ven, ellos no se sentaron en Galacia a esperar que el Espíritu Santo les diga algo. Dijeron: vamos a empezar con el trabajo. Pero el Espíritu Santo decía: no, no, no. Y el Espíritu Santo los estaba guiando hacia el oeste. Y llegaron al filo del mar y dijeron: bien, no podemos seguir más adelante. Y esa misma noche Pablo tuvo un sueño: ven a Macedonia y ayúdanos. Así que el Espíritu Santo te ayuda mejor cuando te pones en movimiento antes que cuando estás allí sentado sin hacer nada. Es siempre más fácil conducir un auto en movimiento que un auto que está parado. Es muy duro girar el volante cuando el carro no está en movimiento. Lo mismo es con los cristianos. Empiecen a algo, vayan y háganlo. Permitan que el Espíritu Santo les guíe mientras están en movimiento. No se queden a esperar. Así que cruzaron a Europa y llegaron a un puerto llamado Neápolis. Pero no se quedaron allí porque el pueblo clave en aquel lado de Macedonia, donde ellos llegaron, era Filipo. Yéndonos más al interior y un poco más tarde veremos la carta de Pablo a los filipenses. Pero tan pronto como pudo se puso en movimiento. En realidad fue arrojado de Filipo y se fue para este pueblo clave, principal Tesalónica. Así es como llegaron aquí. Predicó en la sinagoga para los judíos de allí. La política de Pablo era siempre llevar el evangelio a los judíos primero. Dijo: tengo una deuda primero con mi propia gente y luego al resto. Así que empezó en la sinagoga y eso invariablemente terminó en una crisis. Algunos judíos creyeron lo que les dijo y otros lo odiaron por ello, pero el grupo más fructífero de gente en cada sinagoga era la gente de las afueras, a los que se les llamaba temerosos de Dios. Era gente que no se habían hecho judíos, no habían sido circuncidados, pero estaban interesados en Dios e iban a la sinagoga porque de alguna manera sentían que el Dios de los judíos era un Dios real. Por eso eran interesados, observadores si se quiere, en los bordes de la congregación, y se les conocía como temedores de Dios. Usualmente es traducido en nuestras Biblias como aquellos que temían a Dios, pero ese es el título. Es una descripción de aquellos que creen en el Dios de Israel, pero no se hicieron judíos, y estos eran el grupo más fructífero que evangelizó Pablo, justamente como algunas situaciones que tenemos hoy en día. Donde hay una iglesia oficialmente establecida, los más fructíferos vienen de los bordes de la iglesia, no de aquellos totalmente comprometidos con la iglesia, sino aquellos quienes estaban interesados e investigaban. Y estos temedores de Dios fue el grupo mayor de los primeros convertidos que Pablo tenía en cualquier ciudad. Pero muy rápidamente lo usual era que los judíos ancianos de las sinagogas se ponían furiosísimos acerca de esto, porque Pablo les decía: ustedes pueden entrar y pertenecer a Dios sin convertirse en judíos, lo cual no iba muy bien con los líderes judíos, quienes esperaban que todos ellos fueran circuncidados y llegaran a ser miembros de las sinagogas. Así que Pablo inevitablemente tenía que salir de las sinagogas después de 2 o 3 semanas. Usualmente después de 2 o 3 sábados era arrojado de las sinagogas. A veces, en una forma más bien un poco traviesa, daba conferencias justamente a un lado de la sinagoga y establecía una iglesia justamente allí donde congregaba a sus miembros, lo cual no es siempre la forma más tinosa de hacer las cosas, tal vez, pero sin embargo le resultaba bien. De manera que siempre dejaba una iglesia a sus espaldas.
Los judíos eran muy celosos de sus convertidos, quienes eran principalmente gentiles, convertidos sin importar si es que ya habían estado asistiendo a la sinagoga. Ellos estaban perdiendo su congregación y celosamente temo que es esto bastante común. Aún intentaron una vez hacerlo con Jesús diciéndole, o mejor dicho, con Juan el Bautista, diciéndole, ¿sabes que Jesús está bautizando a más gente que tú, Juan? ¿Está llevando más gente al río que tú? Los celos son una cosa horrible. Realmente se opusieron a Pablo y fue obligado a salir. Ellos provocaron una revuelta civil y los amigos de Pablo, los recién convertidos, tuvieron que hacer votos para mantener la paz. Y por consideración hacia ellos, Pablo voluntariamente salió y se fue a otro lugar. Así que estuvo allí por un periodo muy corto, pero dejó una iglesia muy sólida. Deseo que supiéramos un poquito más de cómo lo hizo en tan pocas semanas y luego salir, empezando de la nada. Por supuesto, ellos conocían las Escrituras y tuvieron sus inicios en la sinagoga, muchos de ellos, pero él fue capaz de dejar una iglesia muy saludable. Creo que una de las razones fue que les dejó nacidos propiamente y verdaderamente vio que tenían lo que nosotros llamamos el paquete completo de Pedro, que ellos se arrepintieron, creyeron, fueron bautizados y llenos con el Espíritu Santo. Cuando se hace todo esto al principio con la gente, ellos permanecen mucho mejor. De manera que Pablo continuó hacia Berea, pero dejó a Silas y a Timoteo. Ellos no eran mucho el blanco de hostilidad, así que los dejó y se fue a ese lugar él solo. Ustedes probablemente sepan que allí se metió en grandes problemas y fue obligado a salir, y como estaba viajando hacia el sur, solo fue a Atenas. Tuvo un poco de tiempo allí difícil. Subió a la cumbre de Mars y dio un discurso público, pero se le burlaban. Hubo pocos convertidos y no dejó una iglesia allí y continuó hacia Corinto. Para este tiempo Pablo estaba totalmente desmoralizado. Es importante darnos cuenta de que en Filipo fue encarcelado, hubo temblor, había sido arrojado de Filipo, fue a Tesalónica, problemas otra vez, tuvo que salir de allí por la seguridad de sus convertidos o los ponía en problemas. Se fue a Berea, problemas allí, los judíos le persiguieron por todo el camino provocándole problemas. Se va para Atenas, se encuentra con todos los intelectuales, los filósofos, ellos se ríen de él cuando habla sobre la resurrección. Y aun cuando deja unos pocos convertidos, no pudo dejar una iglesia allí y llega a Corinto deprimido. Esto se ve en su primera carta a los Corintios. Dice, vine a ustedes en verdadera debilidad, temblando, y dije, realmente he perdido mis fuerzas. Y ustedes pueden entenderlo. Nosotros creemos que Pablo fue uno de los más exitosos misioneros de todos los tiempos, pero no son muchos a los que les gustaría esa experiencia. Uno tras otro, él tuvo tiempos difíciles, y cuando llegó a Corinto dijo, realmente he perdido confianza en mí. Llegó a ellos sintiéndose muy desmoralizado. Pero para este tiempo, Timoteo y Silas lo alcanzaron y le trajeron grandes noticias. Le dijeron, tú no tienes ni idea de cómo la iglesia en Tesalónica ha crecido. Le dijeron, ellos realmente han recibido la palabra, realmente andan con Dios, no hay necesidad de preocuparse por ellos. Le dijeron, hay uno o dos problemas y mencionaron uno o dos cosas, pero lo principal era levantar el espíritu de Pablo. Después de haber sido perseguido de la Seca a la Meca por todo el camino de Macedonia y Asia, y esto es lo que ahora entonces conocemos como Grecia. Él sintió que estas eran grandiosas noticias, y para cualquiera de ustedes que está en el servicio cristiano es muy alentador cuando escuchas que tus convertidos están firmes. Cuando escuchas que alguien hace muchos años fue guiado hacia el Señor y piensas, me pregunto cómo estarán, continuarán, y luego te enteras de que están creciendo, esto realmente levanta tu espíritu. Bueno, Pablo está en Corinto recibiendo buenas noticias de Timoteo y Silas. Las cosas marchan bien en Tesalónica. Solo pocos problemas, pero nada serio, y Pablo dice, voy a escribirles una carta.
Dice, no puedo ir, estoy atado formando esta iglesia en Corinto, y eso tenía suficientes problemas, como lo veremos mañana por la mañana. Pero sin embargo, dijo, escribámosle una carta, y así es como el Nuevo Testamento empieza, desde el principio. Hubo también otras buenas noticias, porque no solo trajeron buenas noticias de Tesalónica, también trajeron un poco de dinero desde Filipo, lo cual fue terriblemente bienvenido, porque cuando Pablo llegó a Corinto no tenía un centavo en el bolsillo. Así que regresó a su oficio de constructor de tiendas y tuvo que ir a las calles pavimentadas e hilar telas para hacer las tiendas, y se encontró con una pareja de judíos que también construía tiendas, quienes habían escapado de Roma, donde habían problemas, y sus nombres eran Priscila y Aquila. Eso fue muy alentador para él, así que los tres se sentaron en el pavimento para hacer tiendas juntos, y entonces vino esta gran noticia sobre que Tesalónica iba muy bien, y también le trajeron un regalo de dinero desde la iglesia en Filipo. Así que Pablo dice, excelente, ahora puedo dejar de construir tiendas por un rato y continuar estableciendo una iglesia en Corinto. Pero primero escribamos una carta a los tesalonicenses y digámosles cuán felices estamos con las noticias. Bien, ahora empecemos a ver estas dos cartas. Empieza el capítulo primero. Esta es la carta cálida, es realmente cálida. Pablo está contento por lo que ha escuchado de ellos, y yo quiero resaltar 4 trinidades como fueron. 4 tripletas de palabras que resumen este capítulo. Y son muy importantes para nosotros. Pero lo que Pablo más enfatiza es cuán feliz está de escuchar que ellos han recibido el Evangelio. Ellos no solamente lo escucharon, sino que lo recibieron. Sigue mencionando esta palabra, recibieron. Ustedes realmente lo recibieron, lo recibieron, y así que su receptividad son las buenas noticias que escucho de Timoteo y de Silas. La primera tripleta de palabras que quiero que pongan atención es que Pablo dijo, cuando nosotros vinimos a ustedes, les dimos el Evangelio en 3 formas: palabra, obra y señales. Así es como Pablo siempre comunicó el Evangelio. No siempre es la forma en la que lo comunicamos. Notan ustedes que no solamente son palabras. Muchos cristianos creen que si han dado a la gente las palabras del Evangelio, han dado el Evangelio. Eso no es verdad. Han dado parte del Evangelio, pero ellos no tienen pruebas de lo que se les ha dicho en palabras, y que esas palabras son verdad. O para ponerlo sencillo, ellos necesitan ver el Evangelio, además de escucharlo. De las 3 cosas que Pablo mencionó, palabra, hechos y señales, 2 son para los ojos y 1 para los oídos. Y 1 en los ojos vale por 2 en los oídos en cualquier momento, pero 2 a los ojos y 1 a los oídos es buena comunicación. Lo es en nuestra era televisiva, pero también fue buena comunicación en ese entonces. Escuchen, Pablo no asumió que ellos esperaban escuchar el Evangelio. Él asumió que ellos estaban esperando verlo, y los hechos eran la prueba humana de que las palabras eran verdaderas. Y las señales o milagros eran la prueba divina de que las palabras eran verdaderas. Ahora, nosotros nos concentramos casi exclusivamente en nuestro evangelismo en palabras, palabras predicadas, palabras impresas, palabras grabadas, palabras cantadas, palabras y palabras. Ahora, usted no va a comunicar el evangelio sin palabras. Esto es verdad, porque las palabras lo explican, pero son los hechos, la manera en que vivimos, las señales y milagros que son las pruebas humanas y divinas de que el evangelio es verdad. Cuando Jesús envió a sus discípulos 2 por 2, les dijo: lo que tienen que hacer es muy sencillo. Vayan a un pueblo, levanten a los muertos, sanen de sida o lepra, echen demonios fuera, sanen al enfermo y luego díganles, el reino ha llegado a ustedes. En otras palabras, demuéstrenlo antes de declararlo. Permítanles verlo antes de que los escuchen. Qué sencillo acercamiento. Pero nosotros no lo hacemos. Primero lo decimos. Pero Pablo fue muy sabio. Cuando escribió a los romanos les dijo: ustedes escucharon mi mensaje, vieron cómo viví y fueron testigos de las señales y milagros, todo por el poder del Espíritu Santo. Así he comunicado el Evangelio completamente, todo el camino desde Jerusalén hasta Albania, la cual está al otro lado de Grecia.
Así es como Pablo comunicaba el Evangelio. Palabra, hecho y señal. No me puedo quedar con esto ahora, pero ustedes pueden encontrar un capítulo sobre esto en mi libro, El nacimiento normal de un cristiano. Pero creo que necesitamos recobrar las tres dimensiones de cómo comunicar el Evangelio. Ustedes, tesalónicos, pueden o ustedes escucharon nuestras palabras, vieron nuestras maneras de vivir y ustedes vieron los milagros y dijo, ustedes han recibido lo que vieron y escucharon. Ya ven, el ver y el escuchar andan juntos en las Escrituras. En el día de Pentecostés dijo Pedro, lo que ustedes ven y escuchan. Nosotros queremos que la gente solamente escuche el Evangelio, pero ellos necesitan verlo. Y necesitan ver que funciona y necesitan ver vidas cambiadas. Y necesitan ver a Dios hacer maravillas y milagros y entonces creerán. Ellos creerán que las palabras son verdaderas, así que palabras, hechos y señales son la pequeña tripleta que deseo que tomen en cuenta. Entonces dijo, esto es lo que nosotros les hemos dado y ustedes lo han recibido. Lo aceptaron y lo creyeron. La siguiente tripleta que quiero mencionarles es, luego dice Pablo, y el resultado de su fe, su esperanza y su amor. Pablo siempre habló sobre estas tres cosas, no solamente al final de 1 Corintios 13. Ahora menciona fe, esperanza y amor. Pablo constantemente habló sobre estas tres cosas y dice, y escucho que el resultado de su recepción de nuestro evangelio es que vuestra fe está creciendo, su esperanza y su amor son fuertes. Lo más débil en ellos era la esperanza, y Pablo iba a decir mucho acerca de ello más adelante en la carta. Pero no había nada que pudiera criticar sobre su fe o sobre su amor. Eso es bastante bien, ¿verdad? Grandioso cuando se tiene una iglesia que es igualmente fuerte en su fe y en su amor y en su esperanza. Pero fe y amor es un buen comienzo. Su esperanza era un poquito tambaleante, así que él tenía que fortalecer esa esperanza, porque el corazón de la esperanza es la segunda venida. Por eso es que hay mucho sobre la segunda venida en ambas cartas, porque es justamente eso el núcleo y lo más importante, nuestra bendita esperanza, pero fe, esperanza y amor. La siguiente Trinidad que menciona es Dios, Jesús y Espíritu. Todo esto es de alguna manera puesto en el capítulo 1. Eran completamente cristianos trinitarios. Eso es bastante importante. Hubo un movimiento de Jesús hace algunos años. No fue trinitario, fue unitario. Fue todo Jesús, ¿sí ven? Y algunos son todo Espíritu Santo, pero verdadero cristiano es trinitario. Es arrepentirse ante Dios, es creer en el Señor Jesucristo y recibir el Espíritu. Y desde el principio los tesalonicenses fueron trinitarios, no en su doctrina, sino en su dinámica, en su experiencia. Ellos conocían a Dios, conocían a Jesús y conocían al Espíritu. Tienen la imagen de una iglesia que tiene todo esto después de solamente pocas semanas de la cruzada de Pablo. ¡Qué triunfo!, ¿verdad? La tripleta final que quiero mencionar es la definición de Pablo de lo que es un buen cristiano. Usa tres verbos. Dice, ustedes cambian de los ídolos al Dios vivo. Servir al Dios vivo y esperar por su Hijo del cielo. Algunos de ustedes son predicadores. Hay tres buenos puntos para su sermón el próximo domingo en la mañana. Un cristiano es aquel quien se ha volteado de los ídolos al Dios vivo, pero ha cambiado a servir al Dios vivo. Ahora es un sirviente de Dios y es quien o alguien quien está esperando que su Hijo venga del cielo. Tres maravillosos verbos, tres dimensiones de la vida cristiana. Ustedes han cambiado eso significa arrepentimiento, están sirviendo al Dios vivo y esperan por su Hijo que viene del cielo. Bien, señalaré estos tres puntos. Me han dicho que todo buen predicador tiene 3 puntos en su sermón, así que aquí tienen 4 sermones para que los trabajen. Pablo se mueve con estos 3 en su capítulo 1 y estas son tripletas muy importantes. Las 4. Continuemos en el capítulo 2. Aquí tenemos el primer problema que tiene que ver con el mismo Pablo y su integridad. Porque estos judíos, quienes estuvieron muy celosos de él en Tesalónica, realmente han empezado a maliciarle, a difamarle. Y tras de esto, por supuesto, está el demonio. El demonio es el padre de mentira.
Y él está haciendo un trabajo para difamar al mensajero. Para deshacer un nuevo trabajo, él difama o al mensajero o destruir el mensaje. Usualmente lo hace así, en ese orden. Lo primero que hace es poner malas razones en el hombre que empezó el trabajo. Decir mentiras sobre él. Y esto ya ha comenzado a suceder. Este es un caso en el cual podemos empezar a leer entre líneas lo que estaba diciendo en contra de Pablo, de lo cual ahora él se defiende. Trate de leer entre líneas lo que él trataba de decir en contra de Pablo. Este es el otro lado de la correspondencia y yo he hecho una lista de 9 cosas de las que acusan a Pablo. ¿Ustedes creen eso? 9 veces él defiende su integridad en contra de todas estas mentiras. Él no lo hace por su propio orgullo o reputación, él lo hace porque si él permite que sus enemigos destruyan su carácter, entonces no van a tener confianza en el evangelio que les ha dado. ¿Sí ven lo que quiero decir? Destruir el mensaje significa automáticamente poner dudas sobre el mensaje. Y estas son las 9 acusaciones que ellos trajeron. Número 1, Pablo es un torpe. Dejó la situación en confusión. Número 2, Pablo es un cobarde. Él es un criminal en escapada y escapó de ustedes. Nosotros sabemos que fue a proteger a los convertidos porque ellos tuvieron que pagar una fianza por él. Tuvieron que tener un vínculo por la paz, lo cual significó una gran suma de dinero que ellos tuvieron que poner. Por eso los dejó de manera que ellos no tuvieran que perder esa suma de dinero. Lo acusaron de ser un cobarde. Tercero, lo acusaron de ser un fanático. Dijeron que tenía una mente cerrada, que no tenía balance. 4, lo acusaron de ser mujeriego, porque habían muchas mujeres liderando en la nueva congregación. 5, lo acusaron de ser un engañador, un estafador. 6, lo acusaron de ser un adulador que jugaba a ser actor. 7, lo acusaron de ser un oportunista que solo estaba haciendo esto por avaricia y por ganar dinero, por el dinero que ellos le darían. 8, lo acusaron de ser un ocioso que no tenía que trabajar, que tenía una vida fácil. 9, lo acusaron de ser un dictador que se enseñoreaba sobre sus convertidos y que tenía una mala, dura actitud con ellos. Esta es una lista horrible. 9 cosas de las que le acusaban, de las cuales ninguna era verdad. Pero, ¿saben? Son pegajosas. Cosas como estas se pegan en la mente de las personas. Y todo esto fue dicho tras sus espaldas, cuando se había ido. Eso fue bastante duro. Y Pablo escribe esta carta para defender su integridad, para que no se pierda la confianza en el evangelio que les había predicado. A él no le importa su propia reputación, pero todo esto es imponer motivos inútiles. Y quiero decirles que el diablo está en todas las cosas. 9. En todas las 9 cosas. Toma una para reconocer uno. ¿Sabes lo que quiero decir? En verdad, está tras estas acusaciones. El diablo trata de imponer en Pablo sus propios motivos satánicos, porque todas estas 9 cosas se pueden decir sobre el diablo, pero no se les podría decir sobre Pablo. Así que, ¿cómo se defiende Pablo? Bien, aquí tenemos las 9 formas. Apela ante los tesalónicos y ante Dios como 2 testigos diferentes y dice, como Dios es mi testigo y como ustedes también son mis testigos, que ninguna de estas acusaciones son verdad. Él dice, ¿un ladrón? Miren la efectividad de mi ministerio. Ustedes son una iglesia sólida, llena de fe y amor, y están evangelizando a otros. ¿Ese es un ladrón? Su efectividad. Segundo, apela a su audacia. Fuerza, lejos de ser un cobarde que escapa. Él ha estado en la cárcel en Filipo y viene al siguiente pueblo, Tesalónica, y empieza a predicar. ¿Es eso cobardía? Si hubiera sido un cobarde, habría huido fuera del país. 3. Apela a su forma de ser. Dice, lo que siento lo digo y lo que digo lo siento, no trato de engañar a nadie.
Apela a su devoción. Dice, si nadie me aprueba, Dios me aprueba. Apela a su humildad. Dijo, no luché por mis derechos o mi dignidad. Apela a su gentileza. Fue como una enfermera con un bebé. Como una enfermera con un niño. Apela a su desprendimiento. Les dice, les di mi tiempo, les di mi dinero, les di a mí mismo. Suena como una persona que está en ello, está en algo por lo que pueda conseguir de ello. Apela a su ocupación, lejos de ser un vago. Trabajé de sol a sol todos los días. Sin electricidad, ustedes no podrían trabajar en la oscuridad. Dice, mientras haya luz, yo trabajo todos los días, mañana y tarde. Apela a su santidad. Soy sin culpa y sin nada para ser reprochado. ¿Quién de ustedes me acusa de pecado alguno? Casi repitiendo su Señor. Apela a su seriedad. Les dice, no solamente fui como una madre para ustedes, sino también como un padre. Fui como un padre en todo sentido. Fui como una madre. Cuando necesitaron un poco de consuelo, fui como un padre cuando necesitaron un poco de disciplina. Finalmente fue estricto. Les dice, nunca comprometí mis principios con ustedes. Nunca intenté engañarles en nada. Ahora, ¿por qué dice todas estas cosas sobre sí mismo? Bien, lo dice porque quiere defender el Evangelio. Y él no permitiría a nadie que lo atacara para destruir su mensaje. Una de las cosas que le dijeron es que los adulaba cuando estaba presente y los olvidó cuando estuvo ausente de ellos. ¡Qué cosa tan horrible para decir! Pablo les dice, muy lejos de olvidarme de ustedes, estoy constantemente orando por ustedes. Nunca les adulé cuando estuve con ustedes y nunca les olvido cuando estoy lejos de ustedes. Ustedes están en mi corazón. Bueno, es una señal de la clase de cosas que el diablo ama plantar en el trabajo cristiano. Siempre trata de hacer a los cristianos desconfiar de sus líderes. Le encanta imponer falsas intenciones y nosotros no somos ignorantes de sus estratagemas. Si solamente el demonio dijera todo esto sobre él mismo. Pablo menciona también que él se esperaba este sufrimiento. Dice a los tesalónicos, ustedes deben esperarse esto también, o a los tesalonicenses. Sufrir por los cristianos es una prueba de elección, que ustedes son escogidos por Dios. Es un punto de honor, es un sello de fe, es el sello del cristiano. Les dice que los que realmente deberían estar preocupados son aquellos que nunca sufren por el Evangelio, aquellos que nunca la han tenido difícil, aquellos que nunca han hecho enemigos, aquellos que nunca tuvieron que pagar el precio. Ellos son los que deberían preocuparse. Les dice, el sufrimiento es normal, pero les dice, no les voy a dejar continuar con ello. A él no le importaba ser puesto en prisión o azotado o apedreado o dejado por muerto, por lo que pelea y pelea fuertes en contra de cualquiera que meta falsas intenciones en su ministerio o que intente destruir su ministerio. Así que este es un pasaje muy fuerte. Entonces llegamos a la tercera sección de la carta. El capítulo 1 se trata de la receptividad del Evangelio. El capítulo 2 trata de su integridad como un ministerio. Y el capítulo 3 y el capítulo 4 y el 5 son para ayudarles a crecer en madurez. Él está aún concerniente en que aún hay mucho por crecer y conocer. Hay dos áreas en particular en las que está preocupado por ellos. Una, su santidad. Dos, en particular, las mujeres y el trabajo. Muy práctico. Muchos creen que la santidad es monástica, divorciadas en la vida real, pero las dos áreas de las que va a hablar son las mujeres y el trabajo. En segundo lugar, está muy preocupado sobre la esperanza de ellos. Su fe es tan fuerte como puede ser. Su amor es muy fuerte, pero su esperanza es tambaleante y él tiene que resolver eso. Tomemos primero su santidad. Mujeres, decirles esto es un poco embarazoso, pero en Tesalónica aquí está el tipo de cosa.
Un hombre llamado Demóstenes dijo esto: nosotros tenemos a las prostitutas para el placer, tenemos amantes para satisfacer las necesidades diarias de nuestros cuerpos y tenemos esposas para que engendren a nuestros hijos y para el cuidado fiel de nuestro hogar. Y esa era la vida griega. Eso era lo normal, todos lo hacían. Es de estos antecedentes que los convertidos venían. Y él tenía dos cosas para decirles. Número uno, ustedes se adueñan de una mujer, una esposa, monogamia. Y decir esto en aquellos días era revolucionario. Me encanta la historia de este chico escolar que dijo que estar casado con una mujer por el resto de la vida es monotonía. Era monogamia, y eso fue introducido por la prédica del Evangelio cristiano. Y tuvieron que cambiar de prostitutas, amantes y esposas. No solamente esposas, sino esposas, porque el divorcio reina en el mundo antiguo. Tú dejabas a tu esposa por la modelo más reciente cuando querías hacerlo, tan a menudo como cambiarse de carro o su equivalente en aquellos días. Es en contra de ese antecedente que Pablo en Tesalonicenses 4 dice: permanezcan con sus esposas y no la traten como una prostituta ni a un amante. Mantenga la cama matrimonial con honor. Eso es parte de la santidad práctica, eso es lo más importante. La otra área de la santidad con la que lidia es el trabajo diario. No se puede ignorar. Estaba hablando sobre trabajo a 230 hombres. En esta misma habitación, un mes atrás, regularmente usamos este lugar para las conferencias de hombres. Uno de los temas que tomamos fue el trabajo, la inmencionable palabra de 4 letras. Me pregunto cuándo fue la última vez que tuvieron un sermón sobre el trabajo en la iglesia. Ahora, muchos predicadores no predican sobre el trabajo porque ellos mismos no trabajan. ¿Sí saben lo que quiero decir? Realmente la mayoría de las prédicas en las iglesias son hechas por gente que no salen a las 8 o 9 los lunes para el trabajo. Quizá trabajan 16 horas al día para la iglesia, pero no tienen un trabajo, así que no entienden. Y he visto cursos de discipulado tras cursos de discipulado y ninguno habla sobre el trabajo. Todo ello le dicen a uno cómo ser cristiano en su tiempo libre. Cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo testificar, cómo servir a la iglesia. Y todo esto da la impresión de que tú sirves al Señor fuera del tiempo del trabajo. Y eso deja a los cristianos con los pies con comezón. Quieren escapar del trabajo y quieren involucrarse en el servicio cristiano. Escuchen, si ustedes son cristianos, ya están en servicio cristiano a tiempo completo. Ahora deseo no haber dicho esto y agarrarles desprevenidos, porque muy a menudo en reuniones como esta pregunto, ¿cuántos de ustedes están en servicio cristiano a tiempo completo? Y casi media docena de manos se levantan. Digo, ¿cuántos de ustedes están en servicio cristiano a tiempo completo? Y otras pocas manos se levantan. Y continúo preguntando lo mismo hasta que toda mano se levanta. Porque no importa si eres un chofer de taxi o un misionero. Lo que tengas y cómo lo hagas es tu santidad, es tu amor por el Señor en el servicio al prójimo. Lo haces para glorificarlo a Él. De otra manera va a desperdiciar la mayoría de tu vida productiva. El 60% de tu vida productiva va a ser perdida para el Señor hasta cuando veas que el trabajo es santidad y la manera en que lo hagas. Así que Pablo ha dicho a esta gente que ganen su propio modus vivendi, hacerlo su ambición, no ser dependiente de nadie. Los cristianos no deberían vivir de la caridad de otros cristianos, y los cristianos con cuerpos capaces de trabajar deberían ganarse la vida y mantener la familia y tener suficiente para dar a otros en necesidad. Pablo no está hablando sobre aquellos que no pueden trabajar, sino sobre los que no lo harán. Hay una gran diferencia y hablaré más al respecto cuando veamos la segunda carta, pero tratando de ayudarles a ver lo que una vida santa significa, tiene que hablar sobre las mujeres y sobre el trabajo y sobre cosas muy prácticas. Creo que vamos a parar allí porque la esperanza es un tema bastante grande y se unirá con la segunda carta, la cual es más pequeña también. Así que pararemos este estudio aquí y lo reanudaremos próximamente. Ahora bien, reanudemos lo que habíamos dejado la última vez. No hemos terminado bien la primera carta a los tesalonicenses.
Hemos ido a la tercera parte de la carta donde está preocupado acerca de su madurez y crecimiento, y ahora estamos viendo a estos dos temas de la santidad y de la esperanza. Muy práctico la santidad en relación con el matrimonio y en relación con trabajos diarios. Esto es porque unos viven vidas santas. Ahora venimos a esta debilidad mayor de esperanza. Ellos eran fuertes en fe, fuertes en el amor, pero no muy fuertes en la esperanza, y yo diría que esta es una característica en muchas iglesias hoy en día, y se dan más sermones referentes a la fe y el amor que referentes a la esperanza. Pero la esperanza es una ancla para el alma, dice el Nuevo Testamento. Vivimos por esperanza. Y la esperanza es la substancia de las cosas llenas de esperanza. La fe, la substancia de las cosas que esperamos, la evidencia de las cosas que no vemos. La esperanza se relaciona con el futuro. Les he dicho lo que la actitud del mundo era hacia estas cosas. Déjenme decirles cuál era la actitud de los griegos sobre la muerte. Les daré una serie de anotaciones. Y se los dijo, cuando un hombre muere no hay resurrección. Aquí hay otra. Teócrates dijo, hay esperanza para los que están vivos, pero los que han muerto están sin esperanza. Aquí está otra. Una vez que nuestro aliento de vida cese, hay una noche perpetua en la cual debemos dormir. En una de las lápidas en la antigua Grecia dice, yo no era, me hice, no soy, no me importa. Un hombre puso esto en su lápida. Aquí está una oración típica de una carta de condolencia después de una pérdida familiar. En contra de aquellas cosas como la muerte, uno no puede hacer nada. Por lo tanto, consuélense unos a otros, lo cual es difícilmente un pensamiento consolador. En otras palabras, el pensamiento general de los griegos era que con la muerte se perdía todo. El efecto que causó en la iglesia de Tesalónica fue este: algunos de los miembros habían muerto y por lo tanto ellos sentían que lo habían perdido. Porque el corazón del Evangelio de Pablo estaba esperando por el Hijo del Cielo. En otras palabras, esperando por la segunda venida de Jesús. Y ahora algunos miembros habían muerto. Pobres miembros, lo han perdido. Ellos no estarán allí cuando Jesús regrese a la tierra. Y han perdido la oportunidad de verlo. Así que Pablo tuvo que corregir esto muy rápido porque los había dejado insatisfechos. Familiares amados, cristianos recientes, pero buenos cristianos, pero ahora han muerto y nunca van a ver la segunda venida y no estarán allí cuando Jesús regrese. Pablo les dice, escuchen, ustedes no deben dolerse como otros lo hacen. Ellos no tienen esperanza. Les dice, les voy a contar un secreto. Ustedes ya deberían haber sabido esto, pero les voy a decir nuevamente. Les dice, cuando Jesús regrese, ¿quién va a ser el primero que lo vea? Van a ser los muertos. Ellos van a tener los primeros asientos. Y luego después nosotros los que estemos vivos. Los alcanzaremos a ellos y luego todos veremos al Señor en el aire. Y les dice, lejos de haber perdido algo, ellos estarán allí primero. No sé si ustedes se han dado cuenta de las implicaciones, lo cual significa lo siguiente: todo cristiano que muere regresará a la tierra, regresará aquí para encontrar a Jesús aquí. Y es en la tierra que tendremos nuestros nuevos cuerpos, no arriba en el cielo. Porque el cielo de los cristianos es solamente una sala de espera. Este es un pensamiento para ustedes, es una casa temporal para aquellos que mueren. Pero los muertos regresarán a la tierra. No solamente Jesús va a regresar, sino todos los cristianos van a regresar a la tierra. Y vamos a ver a Jesús aquí. Me pregunto si esto realmente les ha causado impresión alguna. Estoy muy seguro de que todos ustedes creyeron que Jesús iba a regresar a la tierra, pero honestamente, ¿ustedes creían que si ustedes mueren, ustedes también regresarán? ¿Y serán los primeros en ver a Jesús? Mi abuelo está sepultado en Newcastle on Tyne, en el cementerio de San Nicolás, en la calle de Westcott, y en su lápida hay 3 palabras, no de la Biblia, sino de un viejo himno metodista, y estoy seguro que algunos han visto la lápida y se han de haber preguntado qué clase de viejete fue este, porque abajo de su nombre, David Leyer Powson, están estas palabras, ¡qué reunión! Y allí lo tienen. Lo ven. Él está esperando estar en esta reunión de cristianos.
Nunca ha habido ni habrá un estadio en la tierra que alcance. Va a tener que ser arriba en el aire y habrá millones allí. Si no les gusta alabanzas bulliciosas, no se asomen por allí ese día, porque las trompetas sonarán. Los arcángeles gritarán tan fuerte que levantarán a los muertos. Y eso es exactamente lo que pasará. Así que Pablo dice, no se preocupen por los que están muertos. Ellos llegarán allí primero, antes que ustedes los que estén vivos. Y todos nosotros seremos arrebatados para encontrar al Señor en el aire y estar con Él por siempre. Por lo tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. Así que era un pedacito de la segunda venida que lo tenían un poquito confundido. Ellos creían que Jesús iba a regresar a la tierra solo para encontrarse con aquellos que estuvieran vivos todavía. Lejos de ello, los muertos resucitarán primero y le verán primero. Así que si todavía estoy yo por aquí cuando Él venga, si todavía estoy aquí, entonces mi abuelo tendrá uno de los primeros asientos y estará allí antes que vi mi padre, y yo lo alcanzaremos luego. Así que realmente ustedes ganan de una manera o de la otra, ¿verdad? Si mueren o si están vivos. Si se mueren primero, tendrán un primer asiento. Y si viven primero, ya nunca tendrán que morir y ninguna medida te será tomada para una caja. Así que, de todos modos, ganas. Ahora, este es el primer pedacito de la enseñanza de la segunda venida que lo tenían un poquito mal. Y hay otro pedacito también, la fecha del acontecimiento. Aquí Pablo puntualiza una frase que Jesús dijo, que vendría como ladrón en la noche, con las implicaciones de que será una sorpresa total y que no habrá advertencias, sino que llegará de repente. Él estará allí. Muchos cristianos han malentendido esto y han asumido que vendrá en cualquier minuto. Permítanme decirles, en base a las enseñanzas de Pablo aquí, Jesús no puede regresar esta noche o la próxima semana o este año. Pero espero que sea durante yo viva, porque no quiero que nadie mida mi cuerpo para ponerlo en una caja. Y esta es la esperanza de toda generación de cristianos, ir directo de sus cuerpos viejos al cuerpo nuevo. Incidentalmente, el nuevo cuerpo será de 33 años de edad, y yo no puedo esperar a tener 33 años otra vez, porque me han dicho que voy a tener un cuerpo glorioso, justamente como su cuerpo glorioso. Es tener entonces la mitad de mi edad ahora, aleluya. Pero ya ven, la fecha va a ser en cualquier momento, o habrán algunas cosas que tienen que pasar primero. Y el punto que Pablo señala aquí en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses es este. Él vendrá inesperadamente para aquellos quienes no lo estén observando. Las palabras como ladrón en la noche no están dirigidas a los cristianos, están dirigidas para aquellos que no están listos, y aún para los cristianos que no están listos. Y la misma palabra, ladrón, son para aquellos que no están listos. Viene a llevarse cosas de ellos. Como ladrón en la noche. Pero dice, ustedes no están viviendo en la noche. Ustedes están viviendo en el día. Ustedes están muy alertas. Y seguirán así si se mantienen. Y si están observando. Y no van a ser sorprendidos. Sabrán cuándo Él viene. Bien, ellos no entendieron esto, así que tuvo que escribir una segunda carta, como veremos, porque luego ellos realmente malentendieron lo que les quería decir. Hay mucho malentendido sobre la segunda venida, y esto realmente necesita ser aclarado. Ahora puedo darles un pequeño comercial de mi explicación sobre la segunda venida. Vino en diciembre y estoy tratando de escribir un libro más grande sobre el mismo tema como continuación. Una horrible cantidad de malentendidos y de confusión. Escuchen, Pablo dice, si están alertas y sobrios y con los ojos abiertos, no será una sorpresa. Ustedes lo sabrán porque están esperando que suceden las señales que Él viene. Y cuando aparezcan las señales, ustedes lo sabrán. Él dice, es para los no creyentes quienes viven en la noche y para los creyentes que están dormidos, que vendrá como una sorpresa, pero no si están alertas y observando. Esto es muy importante cuando consideramos la fecha. Él no puede venir esta noche porque hay cosas que no han sucedido todavía, que tienen que suceder antes de que Él venga. Pero si mantenemos los ojos abiertos y vemos las señales, no seremos sorprendidos. No sabremos la fecha exacta, pero sabremos que se acerca y estaremos listos. Son los no creyentes y los creyentes dormidos quienes serán tomados desprevenidos, pero nosotros no lo seremos.
Esta es una conclusión muy importante que hace sobre la segunda venida. Entonces termina la carta casi como si de repente quisiera predicar una docena de sermones para ellos. Y el último pedacito del capítulo 5 está lleno de cosas ricas, bastante irrelevantes. Pablo dice, quiero decirles esto y aquello, y dispara un montón de telegramas en la última mitad del capítulo 5. Permítanme tratar de ponerles en algún orden. En primer lugar, él tiene algo que decir sobre sus líderes. Olvide decirles una cosa sobre Tesalónica como pueblo. Como una ciudad, esto fue la primera vez que el cristianismo encontró democracia, porque esta ciudad tiene su propio gobierno democrático, pero muy democrático. Uno de los resultados fue que las mujeres disfrutaban de un grado de emancipación allí, lo cual no era privilegio en ninguna otra parte de Grecia. Ellos enfatizaban fuertemente la democracia y el resultado fue que no respetaban a sus líderes. Esta es una de las debilidades de la democracia, que muy rápidamente se pierde el respeto por el liderazgo. ¿No está sucediendo esto? Bien, Pablo dice a los tesalonicenses, estamos muy apasionados por el voto democrático. Respeten a sus líderes. Ellos no pueden guiar si no son respetados. La iglesia no es ni democracia ni dictatorial. He visto iglesias que son ambas o una, pero la iglesia no es ninguna de estas. Es teocrática, es gobernada por el Espíritu Santo. Pero es gobernada por el Espíritu Santo a través de líderes llenos del Espíritu Santo y seguidores llenos del Espíritu Santo. Pero no es ni democracia ni dictatorial. Los líderes no son dictadores, ni tampoco los miembros. Una democracia. Así que Pablo lo pone en palabras especiales. Respeten a sus líderes. Luego tiene mucho consejo para los miembros. Les dice 3 cosas que no deben ser y 5 cosas que deben ser. Una tras otra es como una pistola disparando balas. No se acobarden, dice. No se intimiden cuando sean perseguidos. No sean débiles, pero sean pacientes, sean perdonadores, estén gozosos, permanezcan orando y sean agradecidos. Y luego termina con las 3 personas de la Trinidad. Primero sobre el Espíritu. Dice, no apaguen al Espíritu, no supriman al Espíritu, no desprecien las profecías. Es muy fácil despreciar profecías, una simple palabra de alguien. No desprecien profecías, no apaguen al Espíritu, pero pongan a prueba todo lo que sea importante. Hoy en día escucho muchas profecías que no son probadas. Pongan todo a prueba y sostengan lo que es bueno y desechen lo que es malo. Este es un consejo muy práctico en el área del Espíritu. Cuando el Espíritu se mueve en tu iglesia, realmente debes recordar estas cosas. No apaguen al Espíritu y no desprecien las profecías, mas pongan todo a prueba y sostengan lo que es bueno y dejen ir lo malo. Luego habla de Dios, que Dios los santifique siempre, y luego termina, y que Jesús los mantenga sin culpa hasta aquel día, y así, de esta forma, entonces se cierra la carta. Dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Enfatizo en la palabra santo. ¿Saben ustedes la diferencia entre un beso y un beso santo? La diferencia es 2 minutos. Y todos necesitamos aprender la diferencia en estos días. Afección, no atracción. Y la gracia del Señor Jesús esté con todos ustedes. Este es el final de la primera carta. Es una carta muy cálida, amigable, alentadora, consoladora. Aquí Pablo habla como una madre y como un padre a sus hijos, y luego aparecen entonces las otras palabras. Segunda de Tesalonicenses. Solamente pocos meses más tarde, y es tan fría, tan distante. Él parece estar horrorizado con ellos y claramente se ve que está muy molesto. ¿Qué ha pasado? De todos modos, entre la primera carta y la segunda, escucho malas noticias sobre ellos. Sobre lo mismo de lo que él ya se había ocupado, y la segunda carta trata mucho sobre el mismo motivo de la primera, a excepción del pedacito en medio de ella sobre la integridad de Pablo. No habla de este tema otra vez, porque para entonces ya está resuelto, pero empieza diciendo ciertas cosas amables sobre ellos.
y aún puede decir cosas agradables sobre cómo se están manteniendo bajo la presión de la persecución. A veces es difícil para ellos. El odio fue infundido en contra de él y ahora está dirigido hacia ellos, y él los felicita por sostenerse. Están sufriendo gran injusticia, pero les asegura que en el futuro el Dios de justicia se ocupará de aquellos que les están causando problemas, y aquí una serie de 6 palabras que te enfría la sangre, como lo que Dios hará con aquellos que causan problemas a los cristianos. Aquí están las 6 palabras: destrucción, exclusión, juicio, tribulación, venganza e interminable o perdurable. Y los conforta diciéndoles lo que va a suceder a aquellos que les están persiguiendo. Cuando Jesús regrese, va a regresar con venganza flameante en contra de los que hacen sufrir a los cristianos. Ustedes deberían temblar al oír de gente que persigue a los cristianos. Temblar por los perseguidores, por lo que viene para ellos. La injusticia humana en el presente, sí, sufrimos de ello, pero la justicia divina en el futuro vendrá. Solamente hay 2 destinos enfrentando a hombres y mujeres. Uno es estar con Dios para siempre. El otro es estar en el infierno para siempre. Y nosotros necesitamos recordarlo todo el tiempo. De alguna manera se puede soportar este mundo mejor cuando se recuerda que solamente existen estos 2 destinos al frente de cada ser humano. Pero los 2 problemas están allí todavía: su esperanza y su santidad. Regresa a estos problemas, pero en reversa. Por esto es que he hecho algo así como un crossover como este. La segunda carta trata de la esperanza de ellos, lo cual era una verdadera confusión. Ahora están verdaderamente confundidos sobre la segunda venida, y no es la culpa de Pablo. Les diré de quién fue la culpa en un momento, y luego su santidad. Es interesante ver que en la segunda carta solamente trata el aspecto del trabajo. Parece ser que lo otro ya ha sido aclarado, pero el asunto del trabajo se empeoró, y esto es mala noticia. Ahora están confundidos sobre su esperanza y muchos han dejado sus trabajos. No es desconocido aún en estos días que cristianos dejen sus trabajos y dicen: estoy esperando que el Señor me diga lo que debo hacer. No hay señales de esta clase de insensatez en el Nuevo Testamento. Bien, veamos primeramente su esperanza. Ha sido un poquito muy difícil y ahora se ha vuelto muy fuerte. Tanto que muchos creían que el Señor o ya vino o estaba cerca de venir, y que no tenía sentido en hacer nada más sino esperar por Él. Así es como se encuentran los que están fanáticos sobre la segunda venida. Se desconectan de la vida real. No hay nada que valga la pena hacer. He recibido cartas de jóvenes que dicen: ¿por qué me voy a preocupar en ir al colegio bíblico si Jesús viene pronto? Debemos seguir y salvar unas pocas almas mientras podamos, y puedes enfatizar no tan saludablemente en que Jesús viene pronto, y especialmente en esto tan pronto que todos debemos dejar nuestros trabajos y todos ir como misioneros donde quiera. ¿Sabe la clase de presión? Esto no es saludable, y esta no es la forma de acercamiento de Pablo. Así que veamos lo que está pasando. Ellos han recibido una carta fraudulenta, la cual se ha dicho que viene de Pablo, sobre el efecto de la segunda venida y que iba a suceder. Dejen todo, y esto no fue de Pablo. Si ven lo que está sucediendo ahora, en la primera carta el diablo atacó al mensajero. Ahora el diablo está atacando el mensaje, y realmente puede enganchar a la gente en esto. Ahora mismo estoy enseñando sobre el libro de Apocalipsis en una iglesia en Basingstown. Estoy enseñando sobre la Cuaresma en las noches y llevándolos al libro del Apocalipsis. Encontré que hay 2 clases de cristianos en el libro de Apocalipsis. Hay aquellos que no pueden entrar en él, y hay aquellos que no pueden salir de él. Hay aquellos que no están intrigados para nada y no quieren leerlo, y los que están tan fanáticos sobre ello que constantemente están en él. Es muy fácil desbalancearse sobre la segunda venida, y el diablo lo sabe. Si no puede tenerte fuera de algo, te empujará demasiado hacia ello. Esa es su táctica, y ahora lo ha hecho con los tesalonicenses. Se consiguió alguien que escriba una carta falsa que diga que la segunda venida está muy cerca, así que dejen todo.
Uno de los resultados fue que muchos dejaron sus trabajos diarios, porque la segunda venida estaba muy cerca. Ahora bien, Pablo nos dice algo aquí. Es una respuesta extraordinaria a la perversión del mensaje. Dijo que la segunda venida no puede ser inmediata porque por lo menos hay una cosa muy grande que tiene que pasar antes de que Jesús pueda venir. Ahora, aun cuando no usa la palabra anticristo, esto es lo que dice. Hay un hombre que vendrá primero quien no reconocerá la ley en ninguna manera y se hará ver como Dios. Lo llama el hombre sin ley. En cualquier otra parte de las Escrituras se le llama la bestia o el anticristo. Lo que dice Pablo es que el anticristo tiene que venir antes de que el Cristo venga. Y el anticristo no ha venido todavía. Así que la idea de que la segunda venida está muy cerca no funciona. Ahora, aquí está el segundo principio que Pablo pone en la primera carta, que la segunda venida de Jesús no puede ser inmediata porque ciertas cosas tienen que suceder primero y aquellos que están alertas y observantes verán esas señales primero. Y hasta que no las vean todas, no las pueden saber. El mismo Jesús en Mateo 24 nos da 4 grandes señales de la venida de Jesús y cuando termina de darle las señales dice, cuando vean todas estas cosas sabrán que ya estoy en la puerta. De las 4, puedo ver 1:30 muy claramente, pero 2:30 no las puedo ver todavía. Ahora, con la velocidad de los eventos del mundo pueden suceder muy rápidamente, pero hasta que no veamos todas las señales que Jesús nos dio, no podemos decir que su segunda venida es inminente. Podemos esperar que suceda rápido, pero no podemos decir que es ya ahora. Ahora, esto es lo que sucedió allí. Ellos tenían una carta de Pablo, una carta falsa, una carta anónima, con una firma falsa diciendo alístense, porque la segunda venida sucede ya. Y Pablo dice, no lo es. El hombre sin ley no ha aparecido. Si notan las implicaciones claras, que los cristianos verán a ese hombre sin ley y le veremos hacer su horrible trabajo y lo buscamos. Y no es Saddam Hussein, y no es Gaddafi, no es Gorbachev. No son nadie de todos los que hemos visto. Sabremos cuándo lo peor suceda. Si ves que hay una vista histórica detrás del Nuevo Testamento, y en este punto creo que les voy a dar una pequeña lección sobre la filosofía de la historia. Hay un buen número de diferentes filósofos en la historia de nuestro mundo, y si eres cuidadoso las puedes recoger del periódico o de la televisión. Aquí tenemos unas pocas. Tomemos primero esta, que es muy común. La historia se repite. ¿Lo han escuchado alguna vez? Esta es la filosofía griega de la historia. Esta historia va en círculos o ciclos y se repite. Por lo tanto, emperadores van y vienen, pero nunca se mueve de allí. La historia no va a ninguna parte, solo se mueve en círculos. Este es el punto de vista griego de la historia. Una variante de ello hoy en día es muy común y es que la historia va hacia adelante, no va hacia atrás, va hacia adelante, pero sí va de arriba para abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, tiempos mejores, tiempos peores, guerra, paz, inflación. Vamos de arriba hacia abajo y hacia adelante, pero no llegamos a ninguna parte. Esta es una variante de la antigua actitud griega. Luego tenemos la actitud progresiva de la historia, la cual fue muy común al principio del siglo XX, cuando la historia estaba en su apogeo. Aun cuando oleaba un poco, iba hacia arriba, mejorando, y en el año 1900 un primer ministro inglés dijo, hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, y una y otra vez gritó maravilloso. Un poco más fuerte que regresar a lo básico, pero de todas maneras, arriba y hacia arriba y seguir y seguir y seguir. Este es el punto de vista de la historia. Y la palabra clave al principio del siglo XX era progreso. Progreso. Conforme entramos al siglo XXI, diría que el punto de vista opuesto es el más común.
aquellas cosas se van empeorando. Y la verdad es que la palabra clave al principio del siglo XXI parece ser sobreviviente, no progreso. Pero hay otro punto de vista de la historia, el cual es compartido por los judíos, los cristianos y los comunistas. Créanlo o no, y todos tres lo tomaron de los judíos, y el punto de vista apocalíptico de la historia es que las cosas se van a empeorar y van a ir hacia abajo y más abajo hasta llegar al fondo, y entonces llegarán a mejorar y permanecer mejor. A esa forma de historia es lo que llamamos el punto de vista apocalíptico. Este es el punto de vista bíblico. Es el punto de vista de los profetas judíos. Es el punto de vista de Daniel. Las cosas empeoran y de repente se mejoran. Es el punto de vista de los comunistas. La diferencia entre los judíos, cristianos y comunistas es quién es el que va a hacer esto. Los comunistas creen que el hombre lo hará. Esta es la razón por la cual el sueño de los comunistas se está apagando rápidamente, porque ellos creen que las cosas se empeorarán. La lucha entre el proletariado y la burguesía se empeorará más y más hasta que la revolución, y después de esto la sociedad sin clase, la sociedad sin delitos. Pero esta es su forma, y lo tomaron de un judío llamado Carlos Marx. Los judíos y los cristianos ambos creen en esto, pero tienen la respuesta diferente del por qué lo hacemos. Los judíos dicen, Dios lo hará. Los cristianos dicen que Jesús lo hará y que esto pasará en la segunda venida. Así que el punto de vista del Nuevo Testamento sobre la historia, el cual está más claro en el libro del Apocalipsis que en ninguna otra parte. Pero aquí en el libro de Tesalonicenses es que las cosas van a empeorar hasta que venga un dictador del mundo llamado Anticristo. Un hombre sin ley que dice que no hay ley a excepción de mi voluntad y yo soy Dios. Una vez el diablo ofreció a Jesús el puesto de anticristo y Jesús lo rehusó. El diablo le dijo, tú puedes tener todos los reinos del mundo si me dejas ser el jefe. Estaba diciendo, ¿serías Jesús anticristo por mí, por favor? Y Jesús había venido para ser el Cristo, no el anticristo. Él rehusó la oferta. Este es el punto de vista de la historia, y el fondo será la aparición de ese anticristo, aquel hombre sin ley quien se enaltecerá como Dios. Si ven, hay una Trinidad no santa que va a hacerse cargo del mundo para el diablo, el anticristo y los falsos profetas, una clase de terrible sustituto satánico para Padre, Hijo y también Espíritu Santo. Y cuando estos tres controlen el mundo, tú estás topando el fondo. Y entonces puedes mirar que Jesús viene para enderezar toda la situación. Esto es lo que Pablo está diciendo, y por lo tanto dice, no se exciten pensando que la segunda venida está muy cerca, las cosas empeorarán antes de que ésta pueda suceder. Ahora, él nos hace pensar sobre toda esta situación, como pueden ver. También dice algo más, dice, la influencia de este hombre sin ley está ya en el mundo. Esta anarquía ya está en el mundo y de alguna manera, al momento, está refrenada. Se le mantiene en una longitud de cuerda limitada. Pero un día Dios removerá todo este refreno y entonces realmente van a ver un mundo horrendo. Pero Jesús lo dijo, esto será solamente por un corto de tiempo. Y del libro del Apocalipsis podemos darnos cuenta de que aquel tiempo serán 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, de la manera que lo mires. Será un tiempo muy corto y entonces Jesús vendrá. Así que pensar que Él vendrá antes de que todo esto suceda es un error, y es posible que te haga desbalancear como sucedió en Tesalónica. Así que se traslada a este aspecto de trabajo y dice una cosa dura realmente. Él dijo, si un hombre no trabaja, no comerá. Cristianos, ustedes no están para alimentar a un creyente que abandona su trabajo. Eso significa 2 cosas. Primeramente, esto significa que la pereza o vagancia es un pecado. Solo tienes que leer el libro de los Proverbios para que te des cuenta. Pero ¿cuándo fue esto predicado en tu iglesia? También significa que el desempleo es un demonio con el cual debemos pelear. Estamos hablando ahora sobre gente que no trabajara.
no sobre aquellos que no pueden trabajar. ¿Entienden? Debo dejar esto absolutamente claro. Y así tenemos una tarea doble para ayudar a los cristianos a trabajar, pero no para ayudar a los cristianos a que no trabajen. Recuerdo una vez a un joven que vino a visitarme alrededor del mediodía, se sentó y me habló y miraba hacia la mesa del comedor, la cual estaba puesta para el almuerzo, y él se veía con hambre y no pudo aguantarse más y preguntó: ¿a qué hora tienen ustedes el almuerzo? Y le dije: tan pronto como usted se vaya. Y él dijo: yo esperaba que tal vez usted pueda compartir su almuerzo conmigo. Y yo le dije: no, la Biblia me lo prohíbe. Él dijo: ¿y por qué es esto? Así que le mostré Segunda de Tesalonicenses y le dije: tú eres un estudiante profesional. Usted ha sido estudiante por 9 años y tan pronto como termina un curso aplica para otro y tienes toda la intención de pasar el resto de su vida a expensas de los que pagamos impuestos siendo estudiante. No tienes intenciones de encontrar un empleo y pagar a la sociedad por todo lo que ha invertido en ti. Lo siento, pero dice que si un hombre no trabaja, tampoco que coma. Y se marchó. No uno de mis mejores amigos, pero como un año más tarde el timbre de nuestra puerta sonó y allí estaba otra vez y dijo: ahora ¿puedo tomar el almuerzo? Y le dije: toda la comida en la casa es suya. Pero como ven, no somos de toque fácil. La iglesia no es sentimental. Es muy importante que tengamos una vista realista. Pablo dice: tenemos que detener a estos cristianos que dejaron sus trabajos diciendo que la segunda venida está muy cerca. Eso no es santidad, eso no es estar listos. Cuando el Señor venga, quiere que estemos cumpliendo con nuestro trabajo fielmente y trabajando para Él. Si lees las parábolas sobre la segunda venida, todas enfatizan en esto. Ustedes no van a estar listos para la segunda venida si creen que está ya muy cerca, porque su motivo será el pánico. ¿Están ustedes más listos si no creen que vendrá mañana, si permanecen fieles? Sin embargo, ¿sí entienden lo que estoy diciendo? Todas las parábolas que Jesús dijo sobre el amo que regresa y pregunta: ¿qué han hecho con mis talentos? O el novio que viene, todas contienen la frase: Él está viviendo por un largo tiempo viniendo. Y es la demora que te prueba si estás listo. No lo que harías si piensas que es el próximo martes, pero ¿qué harás si piensas que no sucederá en 100 años? ¿Serás fiel? Te encontrarás haciendo el trabajo que Él te encargó hacer. Eso es lo importante. Y lo digo otra vez: Dios no está tan interesado en qué trabajo hagas, sino en cómo haces el trabajo que tienes. Le conviene mejor ser un chofer de taxi conduciendo que un misionero descuidado, porque Él está más interesado en el carácter que en lo que se alcanza. Nosotros necesitamos alentar a nuestra gente con esto. Tu trabajo diario. La esposa de Billy Graham tiene una notita sobre el lavabo de su cocina. Servicios divinos se realizan aquí 3 veces al día. Ella lo entiende. Hay un hombre en Leeds quien va a una pequeña iglesia todas las mañanas, arrima su escoba y la pone en la baranda de la comunión. Ora para que Dios la bendiga y que sus calles sean las más limpias de Leeds. Ese es el servicio cristiano a tiempo completo. Y realmente Dios no está muy interesado en el trabajo que hagas, sino en cómo haces el trabajo que tienes. Si eres una ama de casa, operador de computadoras o lo que sea, pero la iglesia es trabajo graduado para el Señor. Misionero de primera lista. Ponen tu foto en el porche de la iglesia si has ido a Timbuktu. Siguiente, evangelista, pastor, doctores y enfermeras. Después de todo lo que se preocupan por la gente. Y los maestros están un poquito más abajo. Luego los choferes de taxi. Ellos están bien abajo. Escuchen, nada puede estar más allá de la verdad. En la Biblia, el trabajo manual está en el tope. Tú trabajas con tus manos. Señor, establece el trabajo de mis manos. El trabajo de mis manos, establécelo. Y así Jesús fue un carpintero, y Pablo fue un constructor de tiendas, y Pedro y Juan fueron pescadores. Así es como ellos prepararon su trabajo para Dios. Es un punto muy importante, el cual es muy seriamente dejado de lado y significa que quienes han estado en la misma oficina por 40 años dicen: oh, cuánto hubiera querido ser capaz de servir al Señor y deseo que me hubiera llamado a hacer algún real trabajo cristiano. Ellos están equivocados. Cuando Jesús regrese, Él manejará al mundo contigo y buscará a gente que Él confíe para que dirijan las cortes de la ley y los bancos y todo lo demás. Pablo dice en Corintios: ¿cómo se atreven a andar con litigaciones con otros miembros de la iglesia?
cuando un día ustedes van a estar juzgando las naciones. Y nosotros nos estamos preparando para el trabajo que tendremos cuando Jesús regrese. A propósito, nosotros lo hacemos ahora. Eso es santidad. Eso es estar listos para su venida. Hubiese querido tener esa pequeña canción negro espiritual conmigo, pero no la tengo. Pero bueno, tiene un estribillo que dice: y él me encontrará asadonando algodón cuando venga, y los cielos se abrirán y él aparecerá, y me encontrará asadonando algodón cuando venga. Aquel hombre entendido, el trabajo hecho para la gloria de Dios, es algo santo y significa servicio cristiano a tiempo completo. ¿Cuántos aquí están en servicio cristiano a tiempo completo? Bueno, me habría gustado preguntarles al principio. ¿Notan que han olvidado o que he olvidado una cosa? Nosotros oramos por ustedes. Esto aparece aquí nuevamente. Nosotros oramos por ustedes. Ustedes oren por nosotros. Eso aparece nuevamente. Ustedes oren por nosotros. Él dice: estamos lejos, pero yo no me he olvidado de ustedes. ¿Ustedes me han olvidado a mí? Oremos los unos por los otros. Yo oro por ustedes y ustedes oren por mí. Aquí está este gran misionero Pablo diciendo: necesito sus oraciones. Ustedes oren por mí como yo oro por ustedes. Y van a encontrar esto en la mayoría de sus cartas. El orden es diferente porque su oración está concentrada en esto ahora, pero está diciendo: ustedes oren por mí porque nosotros oramos por ustedes. Podemos estar separados por la distancia, pero aún podemos ayudarnos unos con otros y podemos orar los unos con los otros. Bien. Esta es solamente una introducción a las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses, pero ahora tengo una pequeña sorpresa para ustedes. Hace una semana o dos recibí una carta. Tenía mi dirección, tenía una estampilla griega y era de los cristianos en Tesalónica. ¿Lo creen? ¿Sí lo creen? Aquí está. Y los vídeos de este cuarto han ido a Tesalónica. ¿Dónde está? Los vídeos han sido mostrados a los cristianos en Tesalónica y esta última carta dice que hemos cometido un error. Les enviamos 2 grupos por error y ellos dicen: hemos enviado los otros a un lugar llamado Cavalar, la cual es la Neápolis de Hechos 16:11, Neápolis. Así que los vídeos hechos aquí han sido vistos en Neápolis. Y más tarde dice: y hemos enviado algunos otros a Albania, lo cual es Ilírico en Romanos 15:19. Así que se han ido a Albania y los vídeos que enviamos a Tesalónica han terminado en Neápolis y en Ilírico, Albania. ¿No es maravilloso? Así que aquí estamos. Ellos son los que se ríen de mi pronunciación del griego porque el griego moderno es muy diferente. Ellos realmente bromean conmigo, me toman el pelo sobre cómo pronuncio las palabras en griego. Bien, ese es mi problema, pero ¿no es maravilloso que lo que estamos haciendo aquí ha sido enviado justo a esos países? Y tenemos una carta de los cristianos en Tesalónica sobre cómo los vídeos los están ayudando y ellos están compartiendo la palabra justamente donde Pablo tomó el evangelio muchos años atrás.